Si te preguntas por la imagen de la miniatura, no te preocupes, no es canon. Por lo que sé, son solo bocetos desechados de la primera temporada. Aunque para hacer un boceto me extraña la parte quemada, y eso porque hay constancia de una historia secundaria donde Priscila quema parte de la cara de Aldebarán. ¿Será que en realidad este sí era un diseño oficial pero fue desechado por alguna razón que no sabemos? Sea como sea, ya hay suficiente misterio como para considerar añadir más al episodio de hoy. La verdad, el episodio fue una locura que tiene de todo, revelaciones sobre Aldebarán, Echidna, Flugel, incluso tiene una mención a Pandora. Hoy tengo muchas ganas de hacer esto, tanto que vengo de releer no solo varias veces el episodio, sino que también he releído todas las historias secundarias que son referenciadas a lo largo del capítulo 52. Las he vuelto a leer más que nada para entender mejor las referencias que hacía Aldebarán en esas novelas sobre su pasado. Así que espero que sepan comprender la decisión de no saludar a los miembros del canal en esta ocasión. De verdad, una disculpa de antemano, pero simplemente mis ganas por empezar con el video cuanto antes es más. Bienvenidos al análisis y recuento del arco 9 capítulo 52 de Re:Zero. Sinceramente, sobre la parte de Emilia y Aldebarán tengo sentimientos encontrados. No es que no me haya gustado, siempre es bueno ver cómo Aldebarán pelea, pero el episodio de hoy estaba alternando entre vistazos del pasado del traidor y momentos de la pelea de ambos. A mí me interesaba mucho, pero mucho más su pasado, y llegué a sentir molestia cada que regresábamos al presente. De todas formas, analizaré brevemente lo más interesante de la pelea. La pelea de Emilia abarca desde el momento en el que vemos cómo persigue a Aldebarán con sus alas, hasta la parte donde el traidor decide lanzarle la roca más grande que puede crear, la roca que anteriormente había creado para dejar de pelear con ella en su primer encuentro. De las peleas podemos inferir algunas cosas interesantes. Aldebarán vuelve a hacer referencia a que le es difícil lidiar con Emilia, y eso debido a ciertos elementos arraigados en su ser. Esto es interesante porque más adelante veremos cómo se repite que Echidna ha creado a Aldebarán. No sería extraño pensar que para esta creación se tomó como modelo o como base a alguien más. Esta base puede ser el mismo protagonista o el mismo Flugel. No les voy a mentir, el episodio de hoy hizo que se forme una nueva teoría. No hablo de la teoría de que Al es Subaru, sino de que Al es realidad una copia de Flugel. Una persona de la que tenemos constancia vivió hace 400 años mientras que Subaru aparentemente es alguien reciente. En resumen, según esta teoría, Aldebarán es la copia de Flugel más antigua y Subaru la copia más reciente. El episodio deja en claro también que por más intentos que haga Aldebarán, habrán cosas que no podrá replicar, cosas como la habilidad y destreza de Emilia en combate. Ya se decía que por más que Aldebarán imite las técnicas de Emilia, las técnicas copiadas que éste conseguía seguían perdiendo en contra de ella. Si parecía que tenía posibilidad alguna hasta ahora, era porque simplemente el traidor hacía un gran trabajo defendiéndose. Luego se dice cómo es que Emilia, para igualar la altitud de Aldebarán, estaba creando continuamente pilares de hielo en el aire, a la par que los usaba como plataforma para conseguir altura. Pero para ganar altura era necesario que Emilia pise con todas sus fuerzas cada pilar. De esta forma, los pilares de hielo salían despegados hacia la tierra. La protagonista entonces los deshacía y los volvía a invocar. Todo esto era un proceso que requería un talento y fuerza física única. Era una proeza tan mayúscula que realmente sorprendía que Emilia lo hiciera a la primera. El traidor solo vio esto y afirmó que nunca podría hacerlo. Afirmo esto porque veo a algunos pensar que Aldebarán puede hacer todo tipo de magia al máximo nivel si es que hace bucles. Pero la verdad es que incluso con los intentos ilimitados que tiene, solo puede llegar hasta cierta potencia con sus spells. Así que no se sorprendan si luego el autor, aprovechándose de esta limitante, usará esto para dejar a Aldebarán en un sitio sin salida. La persecución sigue un rato más y Aldebarán hace más estrategias para sacársela de encima. Por ejemplo, se dice que repite una estrategia que usó en su pelea de Reinhardt, pero no es la gran cosa narrativamente hablando. Al final, harto de que Emilia no cediera, invoca una gran roca gigante a fin de poder deshacerse de ella definitivamente. Dejando de lado a la semielfa, pasemos ahora a Rem. Si bien ella no sale en el episodio, sí sale en forma de mención. Verán el capítulo de hoy ahonda más en la habilidad de Aldebarán y revela que cuando él se refería al destrozo de su dominio, no se refería a que destruyeran algo físico o algo del entorno, sino que su dominio se puede destruir simplemente sacándolo del área de su habilidad. Como al inicio de la pelea lanzaron a Aldebarán por los cielos, estar cayendo continuamente era el peor escenario para el traidor, porque no importaba que estableciera de nuevo su dominio. Al seguir cayendo, este nuevo dominio eventualmente se rompería. No recuperó el control de la situación hasta que logró fabricar las alas y ahora recién puede mantenerse en el rango de su habilidad. Pero volviendo con Rem, me llamó mucho la atención cómo es que Aldebarán habla de ella. Verán,
Hubo un bucle fallido en el pasado en donde Aldebarán se enteró de que Rem seguía con vida. En su momento se sorprendió porque según él, eso no debería ser posible. Como ese bucle se rehizo, Aldebarán olvidó ese conocimiento. Es por eso que ahora anda el doble de confundido, ya que cuando los recuerdos de Rem se restablecieron en su mente, también lo hizo la información de que ella estaba muerta. Acá hago un paréntesis para recordarles que la autoridad de Echidna es básicamente su tomo de la sabiduría, el cual le permite ver pasado, presente y futuro. Por lo que no veo descabellado creer en la posibilidad de que Echidna de antemano avise a su estudiante de ciertos sucesos claves del futuro. Tenemos constancia de que Aldebarán sabía de Reinhardt aún sin haberlo conocido o sabía el nombre de Ram sin conocerla, así que no es loco creer que él tuvo la información de que la chica llamada Rem estaría muerta para inicios del anime. Es más, en la novela reciente de Omega, se dice que el castillo de los sueños de Echidna, es decir, ese sitio donde ella conoce y hace las pruebas, no es un sitio que se cambie solo porque sí, sino que cambia debido a una técnica llamada Dream Arts. A lo que quiero llegar es que Aldebarán ya sabía de las apariencias de ciertas personas debido a que Echidna pudo haber recreado muchos escenarios y personajes para su pupilo. Ahora seguro se preguntarán, pero si el poder de Echidna es tan exacto para predecir el futuro, ¿por qué es que Rem sigue con vida? Eso es porque la obra siempre habla de Subaru como alguien capaz de ir en contra del destino. De hecho, la lectura del día de hoy aclara ese rasgo de él y esto enoja al traidor porque él cree que el protagonista hubiera podido realmente salvar a Priscilla. Y por si dudas de esta info de Subaru yendo en contra del destino, el texto aprovecha para comunicar que Aldebarán también es odiado por este mismo. Creo que para estas alturas este punto ya se ilustra solo. Después se habla un poco más sobre los niveles de complejidad de la magia, pero esto ya lo toqué en mi video de la pelea contra el dragón, así que vayamos con la otra sección del video, y la más interesante del día de hoy. Al fin llegó el pasado que todo el mundo quería ver. Soy consciente de que ya hubieron historias secundarias sobre el pasado de Aldebarán y Echidna, pero mientras esas historias secundarias nos narraban los procesos de entrenamiento que tenían ambos. En el episodio de hoy nos mencionan el inicio, nudo y desenlace de las reuniones que tuvo el traidor con su maestra. Siempre veo que dicen que el autor es un desorganizado por meter lore importante en historias secundarias, y si bien esto es verdad, también es verdad que lo más importante de estas subtramas las termina poniendo en la historia principal. Estoy seguro que esto hará que más de uno decida leerse No Stella No Life, las cuales son historias secundarias que nos cuenta cómo fueron los días que Echidna y Aldebarán pasaron juntos planeando su objetivo, el objetivo de matar a Satella. Les seré sincero, en las historias secundarias del traidor, ya sabíamos que Aldebarán tenía algo que ver con ella, pero no sabíamos qué cosa exactamente. De hecho, en la historia llamada Sunlight on the Water, aparece un enemigo que adopta la forma de aquello a lo que más teme una persona. Y cuando este enemigo apareció ante Aldebarán, tomó la forma de la bruja. En su momento algunos creíamos que Aldebarán intentó salvarla, y es por eso que el enemigo tomó esa forma, para recordarle que no pudo con eso. Pero no, el episodio de hoy nos reveló de que en realidad intentó matarla, lo cual es una completa locura, porque como todos estaban con la asunción de que Aldebarán es Subaru, todos esperaban que al igual que Subaru quiere salvar a Satella, entonces lógicamente Aldebarán también iba a salvarla, pero ya vimos que no. De hecho, en este intento de matarla perdió su brazo. Personalmente me imagino que si Aldebarán no pudo matarla fue por culpa de Satella. Recuerden que la bruja y Satella son entes viviendo en un mismo cuerpo. Pudo haber pasado que de una forma u otra Aldebarán haya dudado en un momento crítico y esta duda la pagó con su derrota y su brazo. Pero ¿por qué asumo que Aldebarán intentó salvar a Satella si es que ya se dijo hoy que debía matarla? Verán, en una historia secundaria se cuenta cómo es que Aldebarán decidió salvar a una chica, y cuando se le preguntó por qué lo hizo, dice que lo hizo porque el cabello plateado de esta chica que acababa de salvar le trae memorias de un pasado en donde no pudo salvar a otra persona. Pienso que en su duelo final con la bruja, Aldebarán iba a matarla, pero cuando descubrió la personalidad de Satella, dudó y terminó fallando. Es por eso que esta novela hace esta referencia contradictoria. De hecho, en ese mismo relato se dijo un misterio que se respondió hoy. Aldebarán se enfrentaba a una rival en ese momento, y al clasificarla por su fuerza, dice que esta tipa está entre los 4 oponentes más fuertes a los que se enfrentó alguna vez. Y cuando se le pregunta quiénes son puesto 1 y 2, dice que es mejor no contarlo. Después de lo revelado el día de hoy, es casi seguro decir que el puesto 1 es Satella y el puesto 2 es Sekhmet. No cuento a Echidna porque ella era su aliada, no su enemiga.
Y si menciono a Sekhmet es porque siempre que se habla de ella se dice que es la más fuerte después de Satela. Y sí, también parece que Aldebaran la conoció. Pero suficiente de recuentos, volvamos al cap de hoy. Comentaré unas cosas más y luego terminaré con algo exclusivo. Les contaré cómo creo yo que pasaron las cosas de forma cronológica. Pero esperemos un poco más para esto. Entre otras revelaciones interesantes, se comenta cómo es que la Echidna que está con Aldebarán menciona que ella no creó a Beatrice, lo cual es algo contradictorio, porque la Echidna que conoció a Subaru afirma que si bien ella no creó a la niña, sí estuvo involucrada un poco en este proceso. Esto me hace pensar de que en realidad la Echidna que vio Subaru no es la misma Echidna que vio Aldebarán. No lo digo solo por la discordancia del dato de Beatrice, sino también porque el traidor afirma que su maestra no es una mentirosa. De hecho, se pone a llorar cuando por su incompetencia al matar a la bruja, convirtió en mentira las palabras de ella sobre él, aquellas palabras que dice que él no perdería con nadie. Así que la Echidna de Aldebarán no es mentirosa, mientras que la Echidna de Subaru sí lo es. Me gustaría decirles que es así, pero lamentablemente es solo una probabilidad, pero una probabilidad que ayuda a distinguir a estas dos. Personalmente no creo mucho en esta teoría, y eso porque pienso que en realidad ambas Echidnas son las mismas, solo que como Subaru es una versión mejorada de Aldebarán, él sí fue capaz de detectar las mentiras que Echidna intentó colarle, a diferencia de Aldebarán, quien creyó que ella no le mintió. De hecho, Aldebarán afirma que si bien habló con otras brujas, habló con ellas en un sitio preparado de antemano por su maestra, lo cual es un poco confuso porque sabemos que Echidna manifiesta a las brujas sin necesidad de que ella desaparezca. Esto fue una mentira que intentó colar a Subaru, pero el protagonista logró darse cuenta de esto. Después de este dato de Beatrice viene una mención interesante, una mención a Pandora. Aclaro que en ningún momento del capítulo se pronuncia el nombre de la bruja de la vanagloria, pero lo que sí se menciona es la palabra ficción. ¿Cómo se relaciona la palabra ficción con vanagloria? Simple, en el alfabeto japonés la forma en la que se escriben ambas palabras es similar. Es por eso que Echidna, en plena batalla contra la bruja, menciona esta similitud, pero al instante dice que en realidad son palabras diferentes. De todas formas, afirma que es una expresión que le hace recordar a alguien que detesta. Si eres japonés, esto es pista suficiente para que entiendas que se refería a Pandora con solo ver la escritura, pero como no hay japoneses en mi audiencia, la pista final la tenemos en una historia secundaria donde Echidna en su reunión con Aldebarán habla de Pandora y se expresa negativamente de ella, concordando de esta forma con la versión que le tiene en el episodio de hoy. Sé que quizás alguien que ve esto diga que esto es inaudito, que no necesitamos leer una historia secundaria para enterarnos de esto, pero chicos, recuerden que este sutil detalle fue escrito en japonés. Al traducirlo se retuvo una parte del significado, pero no todo. Esto ya es un asunto de las barreras del lenguaje. Pero volviendo al tema, después de la referencia a Pandora, Echidna sella a Aldebarán con el mismo spell que este usó en Subaru, y de esta forma el traidor queda aislado del tiempo y despierta aproximadamente 380 años después. El lugar donde despierta es el Coliseo. Sí, señoras y señores, el Coliseo donde Subaru también eventualmente llegaría en el arco de Byakuya. Aparentemente este Coliseo fue el lugar donde Aldebarán y Echidna pelearon contra la bruja hace 400 años y 4 siglos después en plena guerra por el Imperio. La bruja teletransportaría a Subaru a ese lugar. No irónicamente creo que el arco 9 al dar estos detalles mejora mucho, pero mucho en retrospectiva el arco 7. Y lo va a mejorar más con lo que diré ahora. En teoría el Aldebarán que llegó a este momento es un Aldebarán que todavía tenía el brazo cortado por su reciente batalla con la bruja. ¿Por qué es relevante el brazo cortado? Simple, se sabe que cuando Subaru llegó a este lugar en el futuro, había un curandero anciano llamado Null, quien se dice que empezó a ejercer este oficio cuando puso un vendaje a un gladiador que había perdido su brazo. Sé que esto parece solo una coincidencia, y claro, no necesariamente Null haya sido el que puso el vendaje a Aldebarán, pero lo que me hace creer que fue él, es que en el futuro él se haría amigo de Subaru. Con Aldebarán se inició la vida de curandero de este anciano y su vida como médico terminó cuando Subaru lo sacó del lugar. Por este paralelismo que una a ambos protagonistas creo firmemente que el viejo Null es la persona que atendió a Aldebarán cuando llegó. No solo creo esto porque queda cronológicamente en los sucesos, sino porque también es un gran detalle la forma en cómo el anciano se relacionó con ambos. Pero creo que ya llegó el momento de decir, en base a todo lo revelado, cómo creo yo que pasaron los sucesos de la historia de Aldebarán y cómo se conecta con Subaru. Les pido que por favor recuerden que esto que comunicaré no es canon, solo es la representación de lo que creo yo pudo haber pasado en base a las revelaciones del episodio de hoy. Primero, yo no creo que hayan dos Echidnas, es decir, no creo que Subaru haya conocido a una y Aldebarán a otra.
Lo que yo creo que pasó es que en realidad ambas son las mismas. Cronológicamente hace 400 años esta Echidna creó a Aldebarán y lo entrenó con el objetivo de matar a Satela. Aldebarán perdió el duelo y el brazo no sin antes ser salvado por Echidna, quien lo selló y lo liberó aproximadamente 4 siglos después. Al mandar a su aliado al futuro, Echidna quedó sola y enfrentó la ira de la bruja. Se dice en la novela de hoy que para cuando salvó al traidor, ella ya había sido desmembrada por Satela. El cuerpo de Echidna desapareció, pero su alma o un pedazo de su alma tuvo suerte y fue llevada al santuario. ¿Quién llevó a Echidna al santuario? Pues fue Clint. Cuando él era el dragón llevó su alma a aquel lugar. ¿Por qué solo su alma y no su cuerpo? Porque como dije hace un rato, el cuerpo de esta Echidna fue destruido. No confundir con el cuerpo de la Echidna madre de Betty, que es distinta. Sabemos que la razón por la que Clint se vuelve loco por los niños es porque él es capaz de ver el alma de las personas. Así que no es descabellado creer que se las haya ingeniado para rescatar parte del alma de esta Echidna y luego la llevase al santuario como dice el canon. De hecho, estoy casi seguro de que si Clint pudo llevarse el alma de Echidna es porque justo después de la derrota de Aldebarán, los héroes de hace 400 años sellaron a Satela. Pasaría el tiempo y Echidna pasaría 400 años allí. Y según los registros que tenía de su poder que le permite ver el futuro, vaticinó que Subaru vendría al lugar, pero como Subaru es un ente caótico que desafía el destino, este vino mucho más antes y por eso al conocerlo le dice que llegó antes de lo esperado. Luego pasarían los sucesos de la segunda temporada y terminaría renaciendo como Omega. Después, en una de sus últimas novelas como este ente renacido, Echidna habla y dice algo interesante. Dice que nadie tiene la garantía de no morir, excepto por un chico que ella conoce. Obviamente en este momento ella habla de Subaru, pero luego agrega que incluso ella ya ha muerto una vez. Pienso que cuando dice que ha muerto se refería al momento donde fue exterminada por Satela y de esta forma todo este orden cronológico que mencioné se conectaría a día de hoy con la historia de ella y Aldebarán. Ya estamos en el 60-70% de la historia en general. Pienso que ya no hay cabida para introducir a nuevos personajes y si aparecerán, serán personajes de los cuales ya se ha mencionado y se ha dado un trasfondo pero que aún no son introducidos formalmente. Esta teoría que les he dicho es una teoría que andaba discutiendo con unos amigos, pero no es una teoría hecha a lo loco, sino que es una realizada en base a sucesos confirmados de la novela. Aclaro esto porque creo que últimamente se ha desvirtuado mucho el significado de esta palabra. Pienso que una teoría no es decir lo más random que se te ocurra y esperar que se haga realidad, sino que es sustentar algo concreto en base a cosas comprobadas que se unen naturalmente mientras expones tu punto. Quiero creer que ese es el caso con lo que dije, y si no, no hay problema. Creo que ya todos andamos lo suficientemente grandecitos como para no enojarnos por tonterías como esa. Soy consciente de que quizás esta teoría tenga debilidades, pero les pido que recuerden que aún no sabemos todo el pasado de Aldebarán y confío en que de haber alguna debilidad, pronto será explicada por el autor. Iba a terminar el vídeo acá, pero hay cierto material que omití debido a que no encontraba una forma natural de integrarlos al video, como siento que sería un desperdicio no mostrarlo. Mostraré data interesante de Echidna para que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Discutir esta teoría ha hecho que me dé ganas de volver a publicar una vieja teoría que conozco sobre el arco 6, la cual pienso que está muy conectada con el plan de Flugel que Echidna menciona acá. Así que les propongo algo, si este video en español e inglés llega a 200 likes y 150 comentarios en 2 días, dejo de hacer momentáneamente el contenido cortado y me pongo a crear el video sobre la teoría general del arco 6, o mejor dicho, teoría general de la 4ª temporada, y el cual es referenciada el día de hoy por Echidna. También aviso que pronto abriré comisiones de videos y shorts, más que nada lo hago para poder costear los gastos que tengo con respecto a los GIFs que ves en el video y los pagos a los editores. Así que si me comisionas uno, te lo agradecería como no tienes idea, y de paso ayudas a que traiga más contenido al canal. Pero es todo por hoy. Antes de retirarnos te pido que me digas qué te pareció el episodio de hoy.